Ok, bienvenidos una vez más aquí a Tráelo al Podcast. Estamos aquí en un podcast que ya sabéis que es para jóvenes, para hablar de temas controvertidos que no se suelen hablar en las iglesias y para que puedas encontrar pues también consejos fiables de personas fiables y de confianza, ¿no? Y hoy tenemos la maravillosa oportunidad de tener aquí a mi padre, nuestro amado Pastor Clemente. No sé de qué se ríe mi compañero. Un aplauso por ello. Gracias, papi, por aceptar nuestra invitación y por aceptar la invitación, seguramente uno de los temas más controversiales, pero que yo sé que te apasiona, que es la sexualidad. Chicos, vamos a hablar de sexo con el Pastor Clemente. Y la primera pregunta que surge por aquí es, Pastor, usted cuando escucha la palabra sexo, ¿en qué piensa? ¿Y qué cree que es lo que más confunde hoy a los jóvenes cristianos con respecto a este tema? Bueno, antes de responder, primero quiero darle las gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me siento súper honrado por esta invitación y creo que están haciendo un buen trabajo. A mí me gusta ser parte de los buenos trabajos, así que espero que este podcast sirva para algo, ¿no? Para ayudar para ayudar a los jóvenes en este caso, porque creo que van apuntando hacia eso. Y bueno, con respecto a la primera pregunta que me haces, ¿en qué pienso? Aprendí a pensar en algo. Porque si esta pregunta me la haces hace 20 años, te puedo decir que cuando escucho la palabra sexo pensaba en mujeres o pensaba en diversión. Menos mal que mujeres, ¿no? Evidentemente. o en otras cosas, ¿no? Pero ahora te puedo decir que aprendí a pensar en Dios. Aprendí a pensar en Dios. O sea, aprendí a pensar en el Creador del sexo y a darle las gracias por darme la oportunidad de poder vivir una de las experiencias más maravillosas que hay. Los que no están casados lo siento, una de las experiencias más maravillosas que hay como es el sexo. Okay. Pero aprendí a pensar en Dios. Mira, te puedo decir algo. En octubre estuve en una convención que me invitaron, una convención, y estaba delante de aproximadamente como 900 o 1000 personas. Y era un taller de sexualidad. Y el Señor me llevó a eso, ¿no? Me llevó a iniciar el taller haciendo esa pregunta. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra sexo? Uh-huh. ¿Y qué hice? Hice una pequeña dinámica. Y entonces cogí empresas que hoy son de gran impacto social, como Apple, como Amazon, como Facebook. Y mostré la imagen de ellos. Y le pregunté al público que estaba en ese momento, ¿en qué piensan? Y a ellos se le venía a la mente, el creador de esas empresas, o sea, las personas que lo habían creado. Y después coloqué la palabra sexo en grande y le dije, ¿en qué piensan cuando ven esta palabra? Y era para llevarlos a que uno cuando piensa en sexo, si no has aprendido, tienes que aprender a pensar en Dios. ¿Por qué? Porque es el creador del sexo. Y la otra parte de la pregunta que me dice es ¿qué es lo que puede confundir? ¿Qué es lo que puede confundir en este caso? ¿O qué es lo que confunde a los jóvenes cristianos? Yo creo que la confusión viene de no tener la verdadera información con respecto al sexo. Y entonces hoy día divagan en la búsqueda de información y se encuentran con ¿cómo te diría? Con la información incorrecta con respecto a esto, y el tener la información incorrecta pues te va a llevar a la práctica evidentemente incorrecta sobre el sexo. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y dice que varón y hembra los creó. O sea, cuando ya aparece la creación del Señor como varón y hembra, pues ya podemos darle inmediatamente o atribuirle al Señor en este caso que Él es el que ha creado el sexo. Wow, sí. Qué interesante manera de verlo, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno piensa, o sea, yo estoy seguro, le preguntamos a algunos de nuestros discípulos, ¿qué piensas cuando te hablo de sexo? Para empezar, seguro el discípulo sale corriendo, porque no es algo normal, ¿no? Y metiéndome un poco en eso, aquí hay una pregunta que es la base, yo creo, del podcast, y es, si yo como joven he caído en fornicación, o adulterio, o lo común, masturbación, lujuria, y es algo que se ha vuelto una costumbre en mis pensamientos, en mi estilo de vida, ¿qué tengo que hacer o cómo puedo salir de eso? Bueno, evidentemente va a necesitar ayuda la persona que ha caído en esto. La persona que ha caído en este tipo de prácticas que no son más que prácticas que desvirtúan
el por qué y para qué el Señor creó el sexo, entonces necesitas ayuda. De hecho, en ese taller, una de las cosas que yo hago es, para que la gente pueda entender un pasaje bíblico que está en 1 Corintios 6:18, que dice, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice que está fuera del cuerpo, pero la fornicación es contra su propio cuerpo. Claro. Entonces esto es muy interesante. Entonces yo, de manera dinámica, lo que hago es coger y atarle la mano a alguien, en este caso del auditorio, y enredarle todo el brazo con cinta pegante. Y le digo, bueno, ahora suéltate. Y tú te puedes reír ahí porque empiezan a hacer un montón de maniobras. Y le dije, suéltate sin utilizar la mano. Y empiezan a hacer un montón de maniobras tratando de soltarse. Y lo que les digo es que así es el pecado sexual. El pecado sexual es algo que cuando tú caes en él, es muy complicado que con tus propias fuerzas o con tus propios métodos tú puedas desprenderte de él. Y entonces lo que hago es llamar a alguien del auditorio y empieza a quitarle la cinta. Entonces le digo, esa persona que te está quitando la cinta es la ayuda que toda persona necesita para poder de otra manera salir de este tipo de pecados, que es un pecado que va contra el propio cuerpo y que lo ha creado el Señor. Y una de las cosas, bueno, las personas que hemos experimentado este tipo de pecados, ¿por qué es tan difícil a pesar de que uno sabe que es malo, de que lo que ha hecho, si uno ve pornografía y se masturba, obviamente, y conoce de la palabra de Dios, luego pues viene el remordimiento de saber que estás haciendo algo malo, pero ¿por qué es tan difícil, o por qué crees tú, papi, que es tan difícil confesarlo? ¿Por qué se vuelve tan complejo decirle a tu líder, a tu padre, a tu pastor, es que me estoy masturbando y quiero salir de esto? Porque yo creo que es algo, bueno, a mí en mi época me pasó, era muy difícil poder confesar que estaba cometiendo ese pecado, a diferencia de confesar un pecado como, yo que sé, mentí o desobedecí, que son pecados que uno confiesa así como, ok, lo confieso ya, pero este tipo de pecados es muy complejo confesar. Yo creo que es porque son temas que no se hablan normalmente. Okay. Entonces, si el tema se hablara como se hablara de la mentira, como se hablara de otro tipo de temas a nivel iglesia, si nos acostumbráramos a hablar, que es un tema que se puede hablar con tranquilidad y sacarlo de ese contexto de tabú, yo creo que la gente sintiera la confianza, ¿no? Se sintiera en ese ambiente de confianza y de otra manera pudiera confesar este tipo de pecados. Se le haría más fácil. Entonces yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad. Yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad, porque si en realidad el sexo es del Señor, es de Dios, y nosotros desde la iglesia, desde un altar, desde una reunión, nosotros hablamos todo lo que es de Dios, ¿por qué no hablar de este tema? Evidentemente respetando ciertas palabras, ciertos conceptos y siendo delicado, porque de todas maneras uno tiene que ser delicado al hablar de estos temas, pero ¿por qué no se habla? Porque si nosotros lo escondemos, pues entonces lo que estamos tratando de decir es que esa persona cuando comete ese pecado también lo va a esconder. Claro. Pero si nosotros lo hablamos libremente y le mostramos de que hey, esto le puede pasar a cualquier persona, y como le puede pasar a cualquier persona, también tenemos nosotros la solución para que tú puedas de otra manera alejarte de eso. No sé si me estoy haciendo... Sí, mira, de hecho, a mí me encanta, porque una vez hablando con un pastor amigo mío, que él es una persona muy... O sea, está introducido en este tipo de temas. Y hablando con él una vez me comentó, me dijo, mira, es que... ¿quién está enseñando a la gente con respecto a esto? ¿Quién está enseñando a la gente? Y me llevó al pasaje bíblico donde Dios le pregunta, cuando se esconde a Adán y Eva, que están escondiditos, después de haber hecho su gracia, el Señor, él le dice, nosotros nos escondimos, lo voy a parafrasear, nosotros nos escondimos porque estábamos desnudos. Y él le pregunta, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Interesante. Entonces, ¿de dónde vino esa enseñanza que ustedes estaban desnudos? Entonces, ¿quién está enseñando a la iglesia? Es muy triste que la iglesia esté enseñada de este tema por otras fuentes, claro, y no por la iglesia, que sabemos perfectamente que esto lo ha inventado el Señor. Entonces yo creo que por eso cuesta,
Porque como es algo que lo hemos culturizado tanto y no se puede hablar y esto no se puede decir y estas cosas son muy íntimas y muy privadas, entonces yo creo que la gente cuando cae en este tipo de pecado le cuesta poder hablarlo. Entonces yo creo que la iglesia tiene que romper ahí con esa lanza y poder abrir esto de una manera muy especial. Evidentemente buscar los espacios, este es un buen espacio, pero se pueden abrir otros espacios en los que se pueda simplemente hablar de este tema de manera muy profunda. Podríamos decir, en ese orden de ideas, que hace falta educación sexual en la iglesia. ¿Es válida la afirmación? Totalmente válida. Me gusta lo que dice y la afirmación que dices, porque las escuelas están de una u otra manera educando sexualmente. Y ojo, cómo se está educando sexualmente desde las escuelas. Ojo. Claro. La verdad de esto la tiene el Señor. La tiene Dios. La verdad la tiene Dios. Yo siempre digo, si se nos daña algún teléfono de esto que pertenece a esa empresa de Apple, o sea, tú lo llevas ahí. O sea, la verdad de este teléfono lo tiene quien lo ha creado. Pues la verdad del sexo la tiene el Señor. Nosotros lo que tenemos es que tratar de prepararnos para todas las edades poder ir transmitiendo esto, porque las escuelas están haciendo lo suyo. Y bueno, no quiero entrar en polémica. Si este es un podcast, podcast polémico, pero pero la iglesia y nosotros como padres tenemos que vigilar atentamente lo que a nuestros hijos se les está enseñando en las escuelas, porque te puedes encontrar con cosas que te pueden sorprender y que no son del agrado del Señor. O sea, que al final no solo la iglesia, o sea, tú como padre, madre, tienes que en el hogar tener una cultura de educar sexualmente a tus hijos por el peligro que experimentan ellos estando expuestos a una enseñanza errónea en su día a día en el colegio. Sí, yo creo que por eso es que no podemos limitar los llamados. Claro. Todo padre y toda madre puede ser pastora y pastor en su casa. Claro. Puede ser líder en su casa. Entonces, yo creo que sí, que no solamente las escuelas. Yo me acuerdo cuando mi abuela me decía que la enseñanza, mi abuela nunca estudió. Mi abuela nosotros somos de una región de Colombia, La Guajira. Mi abuela nunca estudió, y mi abuela decía que la enseñanza empieza y termina en casa. Y que la escuela era como simplemente una ayuda, una formación, pero la educación como tal, los verdaderos principios, los verdaderos valores, yo creo que parten y son fundamentales en casa. O sea, eso se desarrolla en casa. Sí. Ok, súper. Pues entrando ya en el tema profundamente, hay una primera pregunta aquí, antes de hacerla. El micro de él está bien puesto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la virginidad? Bueno, el pastor, para los que no lo saben, también es médico, mi padre también es doctor, o sea que tiene toda autoridad también para hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la virginidad como un estado físico y la pureza o la virginidad como una virtud del corazón? Ok, aquí podemos tener dos conceptos: cuerpo y alma. ¿No? Hay cosas que no pasan en el cuerpo, pero pueden afectar el alma. Okay. ¿A dónde voy? Limitamos la palabra virginidad en el cuerpo, en este caso nos vamos al órgano de la mujer, al himen y todo esto. Ese es el cuerpo. Pero una chica que no, en una relación, no tiene penetración, ni tiene coito, ni nada de esto, y profundizo ahí, y no hay rompimiento de su himen, pero practica sexo oral, tocamientos y demás, puede que se mantenga virgen en el cuerpo, pero el alma la está hiriendo el alma. Entonces, todo lo que crea Dios tiene un plano espiritual. Todo lo creado por Dios tiene un plano espiritual, y nosotros tenemos que entender eso. Todo lo creado por el Señor tiene un plano espiritual. Y ahí es donde está la relevancia de las cosas en nuestras vidas. Por eso digo, hay cosas que pueden pasar en el cuerpo, que no pueden pasar en el cuerpo, y que no afectan al alma. Pero definitivamente, todo aquel acto en el que de una u otra manera nosotros afectemos el alma, inmediatamente tenemos que prestarle atención.
Entonces, ¿a dónde voy? Mira, a mí me encanta porque me estoy leyendo otra vez la Biblia durante un año y estoy en el libro de Génesis y quiero traer esto a memoria o a contexto porque nos ayudaría. Y es cuando el Señor le dice a Abraham que va a hacer pacto con él, y una de las maneras de sellar el pacto es raquiti, cortar prepucios. Algunos aquí cerraron las piernas. Cortar prepucios. Y eso era una manera de sellar pacto, y eso quedó como si fuera un principio de salvación, ojo. Y leyendo recordé que el Señor le pidió que lo hiciera. Ojo, este es el cuerpo, ¿no? Hablando del cuerpo. Sí. El Señor le pidió que lo hiciera en los que nacieran y los que ya estaban nacidos, ¿no? O sea, Abraham a los 99, raquiting, a los 99. Y ojo, esa cirugía no es la de ahora. Yo no imagino eso. Yo soy circuncidado a los 20 y pico de años, y esa cirugía no es la de ahora, aquella sin anestesia, o sea. Sin instrumentos quirúrgicos como se dan ahora. Una piedra, papi, piedra. Piedra, papel o tijera. Las dos piedras y tijera. Y entonces, y en ese tiempo creo que ya tenía Ismael y tenía 13 añitos, entonces, y todo eso quedó como cultura del cuerpo y pacto con Dios. Pero en ese mismo momento estamos hablando del cuerpo, pero llega en el Nuevo Testamento un tal llamado Pablo y habla de la circuncisión del corazón. El corazón no se puede circuncidar como se circuncida un pene. Claro. Entonces él está hablando del alma. Claro. Él está ahí hablando del alma. Y nosotros como cristianos, aprovecho para decir eso, ¿no? En el área sexual, tenemos que entender que lo que tiene que mantenerse limpio es el alma. Total. Claro. Luchar ahí con eso. Evidentemente el cuerpo es el templo, pero hay que cuidar eso, porque si no lo mantenemos así, se empiezan a meter ciertos pensamientos y ciertas cosas y cierta información que puede hacerte creer que tú estás siendo santo o santa no siendo delante del Señor. Uy. Pido perdón por eso, una alarma. No ha pasado nada. Mi hermano se levanta ahora a las 8:30 de la noche. Pero sí que es muy fuerte, porque creo que una de las mentiras más grandes que existe hoy entre los jóvenes de la iglesia, sobre todo en la comunidad cristiana, es eso, el hecho de pensar que como no se hacen ciertas cosas, y aquí hablando ya propiamente de lo que el pastor decía de la penetración o de rompimiento de himen, como esas cosas no suceden, entonces te sientes como habilitado o posibilitado a llegar a hacer otras cosas que en verdad no están bien, que te dañan el alma, pero tú piensas que bueno, que como no ha sido penetración, pues entonces pues no pasa nada, puedes hacer otras cosas. Y es interesante lo que maneja el pastor, porque creo que es una de las mentiras más grandes en las que ha caído la generación de hoy en día, en las que han caído los noviazgos de hoy en día, los noviazgos cristianos de hoy en día. El hecho de pensar que se pueden hacer unas cosas sí y otras no, solo porque, bueno, no somos tan específicos y nunca se ha tratado de qué tanto puedo llegar a ser yo sin que sea pecado, sino de qué tan lejos puedo correr yo del pecado. Qué tanto puedo llegar a ser yo sin que llegue a hacer algo que en verdad sepa que no daña mi relación con Dios, no vaya a herir mi alma, porque nunca se trató de qué tanto puedo hacer yo sin que llegue a ser algo de pecado. No se trata de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino de qué tan lejos puedo correr de él. O qué tanto puedo hacer yo sin que sea tan grave. Exacto, claro, pero es en verdad qué tan lejos puedo correr yo del pecado, qué tan lejos puedo correr yo de dañar esa relación con Dios, de dañar en mi alma. ¿Cuán cerca puedo meter la mano al fuego, no? Exacto. Sí. Y no quemarme con fuego. Y no quemarme, exacto. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, ¿no? Entrando un poco en lo que habla Gaby, yo creo que eso forma parte, y hablando de un tema que hay aquí importante, de la hipersexualización que experimentamos ahora como sociedad, que, bueno, a nivel de imágenes hay anuncios de perfume que son una mujer desnuda y un hombre desnudo besándose y están anunciando un desodorante. Las series que hay ahora, que no hay serie en la que no haya infidelidades, jóvenes descontrolados. Incluso ahora hay cultura de leer libros sexuales, libros eróticos para adolescentes, para jóvenes.
que se tratan temas sexuales muy fuertes y son un libro que está enfocado en jóvenes, entonces experimentamos esa hipersexualización y bueno, ya ni hablar de las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo cree usted, pastor? Le digo a mi papá pastor y... ¿Cómo crees tú, papi, que eso puede llegar a afectar a la vida de un joven para que pueda, pues, llegar a casarse y disfrutar de una relación sexual sana en un futuro? ¿Cómo está afectando eso a nivel social en los jóvenes? Es complicado, es bastante complicado porque la sociedad está sexualizada. Esto es bastante complicado. Pues sí. Pero de pronto, antes de responderte a eso, yo sé que muchos han caído. O sea, yo sé que muchos jóvenes cristianos han caído. Y sé que muchos jóvenes están a punto de caer, y este podcast es para el que ha caído, para el que está a punto de caer, ¿me entiendes? Y para evitar que muchos no caigan. Exactamente, recuperar. Y entonces, más que todo al caído, ¿cómo recupera esto? ¿Cómo recupera esto? Es una decisión. Es una decisión. Suena fácil decirlo, pero porque suene fácil decirlo no deja de ser la verdad. ¿Sí me entiendes? Claro. Es una decisión, o sea, no hay otra cosa. Es una decisión. Si has caído, es una decisión. Evidentemente ya te dije que necesitas ayuda. Sí o sí necesitas ayuda. Alguien muy inteligente dice que no se puede hacer lo mismo siempre esperando un resultado diferente. Entonces, necesitas tomar una decisión. Yo tengo un testimonio precioso, no voy a dar nombre, pero un testimonio precioso, y es de unos jóvenes en su momento de la iglesia. Ellos empezaron su noviazgo, cayeron en pecado sexual, lo confesaron. Ojo con la confesión que te lleva al arrepentimiento o la confesión que viene detrás de un remordimiento, son dos cosas diferentes. Claro. Y evidentemente ellos estaban arrepentidos, entonces nosotros reconducimos esas cosas con ellos. Lo más importante de esto es abrazar, o sea, no encubrir, sino cubrir, ¿sí me entiendes? Que la persona se sienta abrazada y no escandalizarnos. Yo he aprendido que el pecado no me puede escandalizar. O sea, si el pecado me escandaliza, me limita a poder ayudar a la persona. Es por todos los pecados que murió Jesucristo. Entonces estas personas, para no hacerle el cuento tan largo, los empezamos a trabajar en ellos y ellos se casaron. Pero antes de casarse, que yo siempre menciono y le hago propaganda a mis consejerías matrimoniales, 6 consejerías matrimoniales que hago yo durante aproximadamente 6 meses o algo así. Son muy buenas. Y yo creo que ayudan un poco, ¿no? Ayudan un poco a que entiendan lo que es el matrimonio. Entonces, yo trabajé con ellos y eso sí, lo primero que les dije es, la decisión aquí es, se van a guardar. Se van a guardar hasta que se casen. Bueno, así fue, se guardaron, se casaron, se fueron de luna de miel. Estaba yo dormido ya, se fueron de luna de miel y estoy yo durmiendo y sonó mi teléfono y miro mi teléfono y era el chico llamándome. Y yo dije, este hombre ya tiene que estar trabajando en eso. ¿Qué me hace llamando? ¿Qué no le expliqué bien? Si yo le hice hasta un esquema. Todo este broma. No, pero me llamó la atención y cuando contesto el teléfono, él me cuenta su experiencia y me dice que le costó poder tener su relación sexual porque la que era su esposa, que en su momento había pecado con él, había sangrado como una mujer virgen. Wow. Y que le había costado tener una relación, o sea, tuvo una relación sexual con una mujer virgen. Y ahí es donde yo hablo del proceso de restauración de parte de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento. Claro. Es imposible que Dios nos restaure. Ojo, el cuerpo que Él creó, que no lo restaure después de que haya un verdadero arrepentimiento. Este testimonio me encanta porque yo le dije, bueno, tranquilo, se puso nervioso y tal, bueno, disfrutó de su luna de miel y fue impresionante esto, fue impresionante. A mí me llama muchísimo la atención y habla de eso, habla de que es muy importante que entiendan de que el creador de todo esto, en él hay perdón también, claro. En él hay perdón para restaurar absolutamente. Y con lo que me preguntas con respecto a lo sexualizado, a la sociedad sexualizada, que si te van colgate y sale la mujer desnuda para cepillarse los dientes y todas estas cosas,
Yo en el taller que dicto pongo a prueba los órganos de los sentidos. Siempre pongo a prueba los órganos de los sentidos. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando se tiene una relación sexual o un contacto sexual, los órganos de los sentidos se activan al 100%. O sea, se utilizan al 100%. Entonces en el taller yo hablo de ojo con lo que ves, ojo con lo que escuchas, ojo con lo que tocas y ojo con lo que pruebas. O sea, los 5 órganos de los sentidos. ¿Y qué pasa? Que es muy importante porque los órganos de los sentidos juegan un papel fundamental para el desarrollo de nuestro cerebro. Claro. De hecho, hoy sabemos que esto es un vaso porque en su momento, la primera vez que lo vimos, ¿vale? La primera vez que lo vimos nos dijeron que era un vaso, tocándolo con los ojos cerrados podemos descifrar que es un vaso, ¿sí o no? Es Claro, más, sí. y si tiene un líquido, que tenga un jugo, lo que sea, tú coges y dices, este es jugo de tal, ¿por qué? Porque ya en la memoria, a través de una primera imagen o de una primera señal que tú recibiste, eso quedó guardado en tu cerebro. Sí. Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestros ojos. Hay un pasaje que dice, es preferiblemente que entres, que te saques un ojo, a que, ¿me entiendes? Lo parafraseo, Sí. que cuando habla de la salvación. Entonces, ojo con lo que nosotros vemos, ojo con lo que nosotros tocamos, escuchamos, hablamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que si va a quedar algo en nuestra memoria, que sea santo. O sea, es difícil lo que estoy diciendo, es complicado llevar a cabo lo que estoy diciendo, pero es que no hay otra, es que no podemos inventarnos otra cosa. O sea, yo creo que a veces queriendo buscar estrategias para que los jóvenes no pequen, nos equivocamos, cuando lo que necesitan ellos definitivamente es conocer la verdad y mantenernos en la verdad. Sí, sí. Porque las demás estrategias pueden ser fallidas. Sí. Claro. Pueden ser fallidas. Claro. Entonces decirle, ojo con lo que estás viendo, ojo con lo que estás tocando, ojo con lo que estás hablando, ojo con lo que estás probando, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo he sido un hombre que he sido rescatado de una de las potencias más fuertes, de unas agresiones más fuertes que hay al reino de los cielos en lo sexual, que es la pornografía. Y hoy día tú no te puedes ver una serie tranquilo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, primero tienes que analizar el primer capítulo o que diga arriba sexo, no sé qué, palabras malsonantes, no sé qué, patatí. O sea, tienes que filtrar todo eso. Pero hay series que son tan buenas, pero tan buenas. A mí me gustan las de violencia. Dicen que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Me gusta. Va a ser funable. Me gusta muchísimo, Cuidado, pero cuidado. siempre vienen acompañadas. Entonces me toca darle para adelante, no sé qué, para Claro. adelante. Siempre vienen acompañadas de cosas que pueden de una u otra manera despertar en mí ese animal que el Señor ya mató, ¿sí me entiende? Porque eso está ahí, el que esté firme, cuídese de Sí, No, Total. claro, de no caer. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es, tienes que tener cuidado con lo que ves, o sea, tienes que tener cuidado con lo que hablas, tienes que tener cuidado con lo que pruebas. Con eso tienes que tener mucho cuidado porque dependiendo de eso habrá memoria y las experiencias sexuales. Las experiencias sexuales siempre, de las experiencias sexuales quedará un recuerdo, siempre quedará un recuerdo en el cerebro. Wow. Y la única manera de cambiarlo es que intervenga el que lo ha creado, que es el Señor a través de su Espíritu Santo. Pastor, y Sí. con respecto a esto que usted ha dicho, ¿cómo puede hacer un joven que ya ha pasado por ahí? ¿Cómo puede recuperar? O sea, Como resetear, sí, ¿no? resetear Ese su borrar cerebro, Sí, sí. Sí, sí. ¿cómo puede limpiar su mente de esas malas imágenes? de Voy a esas sonar experiencias? muy espiritual. ¿Vale? Voy a sonar muy espiritual, pero lo tengo que decir Pero- porque es lo que me ayudó a mí. Y la verdad. Es la verdad, es lo que me ayudó a mí. Y esto es, primero, ayuda. O sea, tú no puedes resetearte solo. Wow. El teléfono no se puede resetear solo. El ordenador no se puede resetear solo. Hay que manipularlo para que se resetee. Pues tú tienes que recibir una manipulación positiva en tu cerebro para poder borrar eso. Y eso es con ayuda. Y dentro de esas ayudas a mí se me enseñó algo. Cuando siento que por X o Y motivo estoy siendo muy tentado y tal, oración y ayuno. Oración y ayuno. Es la única manera. Ahora, ¿cómo un chavalito de estos pequeños le enseñas a orar y ayunar? Sí, se le enseña a orar. ¿Por qué no? Pero es que el mundo le está enseñando otras cosas y las aprende muy rápidas. Claro. Lo que pasa es que nosotros decimos, no, es que eso es fallido porque no lo va a poder hacer, no sé qué. Claro, hay maneras de poder
enseñarles a ellos sin desvirtuar en su nueva generación, no sé qué generación es, hoy no sé si Y, Z, J, estoy enredado con todo esto, tampoco me interesa mucho saber en qué generación, pero independientemente de las generaciones hay un Dios de generaciones, y Él es el protagonista de todo y Él lo sabe absolutamente todo, a Él hay que acudir, Él nos ha dado herramientas, una de esas oración, ayuno. Cuando la cosa no podemos vencerla, nos está costando, orar y ayunar hace que nosotros dejemos para que muera más lo que hay en nosotros y pueda en este caso resaltarse lo que el Señor quiere hacer en ese caso, en el problema que exista, ¿no? Total, wow. Dale, Claro. Oscar. Bueno. No, solo iba a añadir una cosa, que pienso que enseñar a los jóvenes está súper bien, y enseñar que nuestro deseo de serle fiel al Señor tiene que ser mayor que cualquier otro deseo. Eso es. Total. Y entonces ya partiendo de ahí es un poco lo que decía Gaby, no es hasta dónde puedo llegar, sino qué puedo hacer para nunca llegar a alejarme de Dios. Eso es. Bueno, yo en el segundo podcast conté un testimonio en el que yo había pasado por esto, pastor. Entonces, usted dijo antes, está la elección de poder arrepentirse o remordimiento. En mi caso, tuve que vivir, pero en mi caso decidí remordimiento y me alejé. Entonces, usted que fue muy cercano a mí, porque para mí es usted como un papá también, ¿cómo vio ese joven que se alejó y qué vio a partir de raíz de, bueno, no solamente de ese pecado, pero sino que fue el detonante? ¿Cómo vio la vida del joven que se decidió alejarse? Bueno, me lo hiciste pasar muy mal, o sea. Que lo sepa, partiendo de ahí. de que la pasé muy mal. La batalla contigo fue de rodillas, evidentemente. Fue de rodillas, total. Lo has dicho, sí, te veo como un hijo desde muy pequeño en la iglesia. Fue de rodillas, fue de rodillas. Si me lo permites decir, contigo el Señor me dijo que te soltara. O sea, hubo un momento en que me dieron ganas de ir detrás de ti, pero Dios me dijo que te soltara, que estaba en las manos de Él, que todo estaba en las manos de Él, a la muestra un botón. Estamos aquí sentados, todo está en las manos de Él. O sea, estaba en sus manos. Dice, no, que a toro pasado, agua pasada. No, estaba en las manos de Él. Mira de dónde estamos y de qué estamos hablando. Totalmente. Y la pregunta la haces precisamente tú. Yo te solté. Entonces, ¿cómo veo al joven? Evidentemente, al joven no hay que abandonarlo. Hay una pelea, y esa pelea es en el espíritu, y esa pelea es de rodillas. O sea, esto se gana de rodillas. Esto es de rodillas, orando y orando y orando. Entonces, yo creo que eso a ti te ayudó muchísimo a de pronto a darte, a valorar lo que estabas desperdiciando, porque a veces cuando empezamos a perder cosas que no le damos valor, de repente es como que eso es interesante para que después digamos, hey, he sido un tonto, he sido un estúpido, las cosas las venía haciendo mal, ¿no? Pero a ese joven que está alejado y que tú te conviertes en una esperanza, ¿cómo te conviertes tú en una esperanza para ese joven? Entendiendo que la única esperanza es Jesucristo. Utilizando las herramientas que Dios te da para rescatar a esa persona. Y una de ellas, evidentemente, es la oración, es el cuando lo ves abrazarlo, como hacía, el como lo ves apretarlo fuerte y como te decía a ti, 4 o 5 cositas, estar pendiente, aunque esté lejos, buscar la cercanía, nunca dejarlo solo, porque al final nosotros tenemos que ser eso. Eso es. Tenemos que ser eso. O sea, el pecado de una persona no invalida lo que tú eres para esa persona en Dios. No sé si me lo han entendido. Así es. ¿Y cuándo nos podemos invalidar nosotros mismos? El pecado de otro no nos invalida, al contrario, si nosotros sabemos por qué Dios nos ha puesto y por qué nos ha levantado, el pecado de otro te tiene que animar de una otra manera a romper eso para que esa persona pueda de otra manera ser libre. Entonces, contigo la pasé muy mal. Pues muy sí. mal, pero bueno, hoy te veo y bueno, veo que, no sé si lo puedo decir aquí, el 7 de febrero se casa, entonces... No sé cuándo sale, de poca sale después. Yo creo ¿no? que sale después. Sí, Sí. después. Bueno, Ya ya se ha igual, casado. Oscar ahora mismo grabando Bueno, está casado, si sale después, estará casado, Estará casado. y estará disfrutando del buen sexo, claro, gloria a Dios. Sexo bueno. Pues sí. Qué bueno, qué bueno. Y ya me gustaría entrar más en el tema médico, aprovechando que eres doctor.
Y aquí hay una pregunta que pone, ¿por qué Dios puso límites en la sexualidad? Y me gustaría que tanto como doctor hablásemos pues de los temas tabú, ¿no? Es permitido tener sexo anal, es permitido tener sexo oral, es permitido ciertas prácticas que son los límites que yo considero que tanto... ¿Qué pasa? No, dale. Que Dios ha puesto... Tiene cosas que incomodaron. Que son los límites que Dios ha puesto y que creo que la sociedad de la que hablamos hipersexualizada ha desvirtuado. O sea, ahora mismo el sexo es un desenfreno, hacer lo que a uno le venga en gana. Extiéndete más mientras busco algo aquí. Vale, y bueno, y saber eso, o sea, si yo pienso eso, la sociedad actual, y no sé si mis compañeros están de acuerdo, y bueno, nosotros tenemos discípulos, experimentan el desconocimiento total, porque la sociedad te pone puedes acostarte con cuantas mujeres quieras, puedes tener sexo anal, puedes usar drogas para acostarte con mujeres, con hombres, puedes acostarte entre gente del mismo sexo, todas esas cosas que la sociedad lo ve normal. Yo diría que lo que se suele saber es lo que la sociedad les ha dicho, les ha mal enseñado. Exactamente. Los límites que Dios ha puesto ya la sociedad no los conoce. Claro, y ahí volvemos donde dijo el pastor, ¿quién está enseñando? Ahí está el punto. Entonces, ese es el punto de partida. Iba a decir un partido político, pero no. Bueno, es que, a ver, quiero aclarar algo y quiero ser muy tajante con eso, muy tajante con eso. O sea, para poder hablar de sexo, evidentemente hay que hablar de matrimonio. Es imposible separarlos. ¿Por qué? Porque Dios creó el sexo para el matrimonio. Así es. Así de sencillo. Entonces, esa es la base, ese es el fundamento. O sea, el sexo es santo. Ojo, el sexo es santo. La información errónea del sexo es lo que hace que nosotros creamos que el sexo no es santo. El sexo deja de ser santo cuando se practica fuera del matrimonio. Así de sencillo. Pero en realidad, el sexo es santo. ¿Por qué? Porque lo creó Dios. Entonces, si lo vemos desde ese prisma, el sexo es santo, entonces el sexo es bueno. El sexo es bueno. Y si el sexo es bueno, no tiene por qué hacernos daño. Correcto. Entonces, ahí hablaremos de sexo anal, de todo lo que de una u otra manera puede causar daño. Entonces ya nosotros estamos, en este caso, desvirtuando la palabra sexo como tal. Porque yo, que fui recuperado en esto, el sexo es santo. O sea, cuando en mi mente ya el sexo es santidad. Mira lo difícil, porque cualquiera piensa en sexo y nadie va a pensar en santidad en sexo. Pero cuando vemos quién lo creó, te obliga a pensar en que el sexo definitivamente es santo. Y mira, y hay algo bien interesante, y es que si nosotros entendemos que el sexo lo creó el Señor, lo entendemos y lo creemos, porque hay que llevar a la gente que lo crea de verdad. Claro. Es que si no lo cree, no lo puede llevar a cabo. ¿Me entiendes? Entonces, que crea que el Señor creó el sexo y que la única manera que estés habilitado para tener sexo es que estés casado delante de Dios. Cuando ya tú ahí, cuando empiezas a tener tus relaciones sexuales con tu esposa, sabiendo que el sexo es santo, nunca vas a practicar nada que cause daño. Claro. Así es. Nunca vas a practicar nada que cause daño. Nunca lo vas a practicar. Porque sabes que el sexo fue creado y es bueno. Y lo creó el Señor. Mira, de hecho, si te vas a Deuteronomio, ahora no sé el capítulo, pero en Deuteronomio, si tú te vas a Deuteronomio, cuando en aquella época alguien estaba prestando el servicio militar, pertenecía al ejército y se casaba, era apartado 1 año con su esposa para disfrutar libremente del sexo. Mira Pedro Sánchez, cómo implanta eso aquí, Pedro Sánchez. Yo evitando aquí. Deuteronomio, si alguien lo puede buscar, Deuteronomio 24:5 en TLA y lo vamos mirando. O sea que mira cómo era importantísimo que en un oficio tan clave como era pertenecer a las filas militares en esa época, coger y extraerte y ponerte con tu esposa para que duraras 1 año de luna de miel, disfrutando con ella y luego volver. Mira lo bueno
y lo interesante que era esto, Yo y quiero eso. sigue siendo esto. Este No, quiere y eso. el valor que le daban. El valor que le daban importancia, a esto, la la importancia y la relevancia que le daban a esto. ¿Para qué? Para que se conocieran, para que aprendieran, porque la práctica del sexo en el matrimonio es lo que te hace a ti una persona que sabe de sexo. Ojo con esto. El que está fuera del matrimonio practicando sexo no sabe nada de sexo, porque está practicando algo que no lo creó Dios para que lo hiciera. Si no sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, O sea, sí. el que yo hoy puedo decir que yo sé tener buen sexo. Y yo también. ¿Por qué? Porque yo lo estoy teniendo bajo los parámetros en los que Dios lo permite. Claro. Entonces no deja de ser malo, es bueno. Entonces aquellos que tienen 3 o 4, no, que yo he estado con esta, con no sé qué, mira, voy a abrirme aquí, o sea, el Clemente de hace 20 y pico de años no le alcanzarían ni los dedos de las manos, ni de los pies, ni nada, para saber con cuántas personas estuvo, cuántas mujeres estuvo en su momento. Y eso yo lo traigo a la mesa porque eso destruyó mi vida, o sea, está destruyendo mi vida. Y creé conceptos sexuales que tuve que de una u otra manera reconducir para poder tener el sexo, el verdadero sexo, el bíblico, el que está en la palabra, de parte de Dios. Entonces, cuando me dices del sexo anal y todo eso, y del sexo tal, yo en su momento creé un filtro para saber qué debes de practicar y qué no debes de practicar cuando te cases o ya que estás casado con tu pareja. Entonces, lo primero es que lo que vayas a hacer honre a Dios. O sea, que la práctica que vayas a tener honre a Dios. ¿Y qué sería en este caso honrar a Dios? Que en ningún momento viole los principios del matrimonio. Dices, que sea el matrimonio honroso en todos y en el lecho sin mancilla. Es decir, todo lo que vayas a practicar tiene que honrar a Dios. Mira, el que creó esto no quiere que cojas esto de portabazo. O sea, si me entiendes, o sea, me entiendes, tú imagínate el dueño de Hay gente que esto, lo coge de claro, portabazo. imagínate el dueño de esto con que, o sea, nadie me Hay gente entiende. que lo malutiliza. ¿Qué va a hacer? ¿Sí me entiendes? No, y hay O sea, gente que lo malutiliza. o sea, lo claro, coge. si el que hizo esto, la manera de honrar a la persona que hizo esto es que tú utilices Bien esto utilizándolo. bien Y le des el utilizándolo. valor que Y le tiene. des el valor que tiene, y esa persona dice, wow, el teléfono que yo he hecho, la gente lo está valorando, la gente le está interesando el producto, pues es exactamente lo mismo. Lo otro que tengo yo en el filtro es, debe ser de mutuo acuerdo y de mutuo consentimiento. Claro. O sea, si hay una posición o una práctica en el matrimonio y uno no está de acuerdo y el otro está de acuerdo, pero con que solo uno no esté de acuerdo, no se practica y punto. Ya está. No se practica porque no se trata de satisfacer lo que yo quiero. Dios creó el sexo para que nosotros podamos disfrutar. Es que es tan bonito. Es para que nosotros podamos disfrutar. Y si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, lo lindo que es el sexo y lo santo que es, nosotros nos cuidáramos. La gente se cuidara verdaderamente. Claro. Y lo otro es de mutuo acuerdo. Lo otro es, o sea, nada debe imponerse la aplicación. Nada debe imponer. No, a mí me gusta esto. ¿Entiendes? Hay posiciones sexuales que la mujer no le gusta porque o le duele, o se siente mal, o se siente incómoda. Pues si tú verdaderamente entiendes por qué Dios te entregó esa mujer, tú no practicarías esa pose ni esa postura en la que ella se está sintiendo incómoda, porque aquí no vale el egoísmo. Claro. Porque es santo, es que tiene que aparecer la palabra santo. Es que si no le metemos la palabra santo, no le podemos dar la relevancia que tiene. Debe ser edificante, no degradante. Wow. O sea, si lo que está practicando degrada, la persona se siente degradada, o sea, ya esto no viene de Dios. Evidentemente. ¿Me entiendes? Y la práctica, o sea, el sexo que yo puedo tener con mi esposa y la manera como yo lo tengo con ella, yo lo vivo con ella, quizás es diferente del sexo de pronto Sebastián tiene con Talita, que están casados, pero la importancia de esto es que ni el de ellos es mejor, ni el del mío es mejor, nos hace felices. Eso es. ¿Somos felices? Porque si somos felices, entonces yo no tengo por qué compararme con la relación que tenga otro, o con las posturas, o con las cosas que haga otro. No, yo soy feliz
con lo que he aprendido con mi pareja. Y no hay ninguna mujer en este mundo que pueda satisfacerme sexualmente con mi esposa. No existe esa mujer. No existe. ¿Por qué? Porque ella y yo estamos unidos también en la parte espiritual. Claro. Y eso es lo bonito. No sé si estoy siendo muy intenso con esto. No, Debe ser libre de pecado y las prácticas contrarias a la naturaleza. O sea, todo lo que va contra natura. ¿Qué es contra natura? Que no fue creado para eso. Correcto. ¿No? Entonces, el ano no fue creado para ser penetrado. De hecho, la fisiopatología, la fisiología del ano, cómo él actúa, él está creado única y exclusivamente para expulsar. Por eso cuando nosotros como médicos tenemos que hacer tactos rectales, porque queremos, yo qué sé, descartar un sangrado, o en este caso un hombre que venga con un síndrome prostático y tenemos que hacerle la prueba de la próstata y tenemos que tocar la próstata, nosotros le decimos al hombre, colabore, ¿no? Eso le dijeron a un discípulo mío, no apriete. No, uno le dice, no apriete porque hay una acción voluntaria e involuntaria a la vez. O sea, cuando tocas esa área, voluntariamente el hombre va a cerrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Por el esfínter, hay un esfínter interno y otro externo. El interno, cuando se dilata, es cuando tenemos esa sensación que si no llego, el externo lo controlamos nosotros. Por eso podemos aguantar y llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que no está creado para eso. No está creado para eso. Y aparte, es una práctica sodómica. O sea, es una práctica que en la Biblia, si nos vamos a la lectura, está ahí, que dice que los hombres contra natura, hombre con hombre, y empieza toda esta situación. Y entonces esa práctica es sodómica, es una práctica que no tiene nada que ver con lo que el Señor en su momento creó para eso. Y de hecho, hay desgarros anales, porque hay lesiones, porque eso de una u otra manera el esfínter también puede ir perdiendo. Bueno, yo no soy muy experto en esto, pero entendiendo la fisiología de cómo funciona, pues no hay que pensar mucho, ¿sí me entiendes? Y lo otro del sexo oral, bueno, yo siempre lo dejo libre, lo del sexo oral, ¿sí me entiendes? No, que eso no dice, hombre, la boca se hizo para comer, pero tú con la boca también puedes, te dan una chupeta, tú chupas, ¿no? ¿No? Y besos, sí. ¿O no? Claro, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí esto yo lo dejo, de una u otra manera siempre lo aparco, porque no quiero ser ni el más santo, ni el más conocedor, ni el más sabedor de esto, pero yo tampoco puedo lanzar un mensaje castrador a una pareja que de una u otra manera tiene sus prácticas, y que esas prácticas que tienen ellos sienten y consienten que en ningún momento le van a causar ninguna patología ni ninguna enfermedad, y la pueden practicar. Por eso que yo ahí no entro. Y si es verdad que una vez escuché por ahí, de que cuando se practica el sexo oral, que se pueden tener enfermedades orales. Claro, papi, pero ¿con quién lo estás practicando? Claro. ¿Entiendes? Pero si estamos hablando de un matrimonio cristiano, donde él y ella son uno solo, en donde no existe ninguna otra práctica sexual sino entre ellos, es muy complicado que haya infecciones, que haya higiene, todas estas cosas. Mira, de hecho te digo, cuando yo estudié ginecología hace mucho tiempo, cuando pasé por la rotación de ginecología, me acuerdo que estábamos ahí y el ginecólogo estaba hablando con una paciente, con una mujer, que venía constantemente con infecciones, con vaginosis, infecciones en vagina, y constantemente, y era la visita recurrente. Y entonces él ya nos dijo a nosotros como estudiantes, el marido de esta mujer es un... Porque ella, date cuenta. Sí, exacto. Ella estaba siendo fiel, y lo entendía porque sus infecciones, pero ya nosotros dijimos, entonces, ¿qué nos dijo el ginecólogo? Nos dijo lo siguiente: ¿qué es lo que pasa? Que el hombre que se acuesta con muchas mujeres y tiene una esposa, es como si esa esposa se acostara con ellas. Wow. Fuerte. Porque es como si ella también estuviera practicando, en este caso, sexo con... Eso nos lo explicó él. Tiene sentido. De pronto,
que sea sí o no tiene muchísimo sentido. Y si lo llevamos al plano espiritual, tiene muchísima razón. Eso. Tiene muchísima razón cuando dijo eso. Y en ese momento no era cristiano. Wow. Pero bueno, es eso, es hacer ese filtro de pensar en el Señor, en el mutuo acuerdo, en que lo que vayamos a hacer no nos lastime, no nos haga daño, en que si te gusta a ti y me gusta a mí, lo podemos practicar, entendiendo ya que el sexo anal no va. O sea, el sexo anal no es una práctica que en ningún momento fue creado se ha creado para eso. Ahora, el sexo oral, repito, lo dejo ahí y cada quien delante del Señor, que para eso tienes tú tu relación con Dios para poder hablar con eso. Yo no tengo la verdad, yo trato de practicar la verdad en mi matrimonio con el Señor. Ok, pues últimas dos preguntas. Okay. No quiero salir del tema médico porque, como ha indicado pues mi padre, el sexo y todas estas prácticas que él ha dicho y el filtro que ha enseñado, rebobinen y lean y escuchen el filtro, perdón. Es para matrimonio, pero seguramente la mayoría de nuestra audiencia son jóvenes no casados y muchas veces seguramente adolescentes que están en el colegio y experimentan enseñanzas erróneas. Y yo hace poco leía que en los colegios, en varios colegios de España, se estaba enseñando que la masturbación, tanto para hombres, o sea, para niños como para niñas, porque se enseñan en clases de niños, era algo saludable y se les enseñaba a masturbarse para mantener su aparato reproductor de forma saludable. Yo ya he visto respuestas de médicos ante esto. Me gustaría que tú como doctor nos dieras tu opinión ante esta afirmación de muchas personas que están enseñando esto a nuestros niños, nuestras futuras generaciones. Bueno, me pones en una tesitura complicada por una sencilla razón, porque yo no puedo, o sea, yo soy médico, pero yo no puedo desvincularme en ningún momento de los principios del Señor. O sea, cuando yo era médico sin el Señor, yo podría decir muchísimas cosas de mi profesión, pero cuando yo conozco al Señor, ya todo lo sujeto a Dios. Entonces, ¿qué mantenimiento necesita el aparato reproductor? A mí no se me enseñó nunca, cuando estudié medicina, de que tenía que masturbarme o la masturbación ayudaba al mantenimiento del órgano reproductor. ¿Cómo que mantenimiento del órgano reproductor? A ver, una cosita que quede claro. El órgano reproductor, la única manera de mantenerlo es con hábitos. Es decir, buena alimentación y ejercicio. Punto. Wow. Buena alimentación y ejercicio. Higiene. Y claro, claro, lávense. Por si acaso. Claro, evidentemente. O sea, nuestro órgano reproductor tiene una parte que es visible, que es nuestro pene y nuestros testículos, pero también hay una parte interna, ¿verdad? En esa parte interna ocurre ciertos, que ahora tampoco voy a entrar, ciertas situaciones, ¿vale? Que es formación de semen y todas estas cosas y demás. Pero el verdadero mantenimiento del órgano reproductor, tanto de la mujer como la del hombre, el del hombre de pronto, viéndolo desde diferentes puntos de vista, la mujer quiere tener mantenimiento de su órgano, pues ella lo que tiene que hacer de una u otra manera es visitar su ginecólogo y mirar y mantener, en este caso, eso sí sería un mantenimiento, visitas con su ginecólogo. Ahora, la masturbación es querer alimentar de una u otra manera una experiencia sexual. Punto y pelota, es una experiencia sexual, no es otra cosa. Y ahora dime tú, vamos a llevarlo para agregarle una cosita más. ¿En qué piensa el que se masturba? Claro. En las tareas de matemáticas, No, espero en el que examen no. de funcionamiento. Hombre. ¿En qué piensa el joven que se va a masturbar? Ojo con lo que tocas, ojo con lo que ves, ojo con lo que escuchas. ¿Qué hace? ¿Cómo ese joven se va a masturbar así a secas? Ve, yo cuando no conocía al Señor, la lucha del cobarde, 5 contra 1, eso, mi hermano, ¿me entiendes? Claro. O sea, la masturbación era una manera de uno poder descubrirse, como dicen por ahí, de conocerse, de no sé qué. Ve, yo como adolescente lo hice, no lo voy a negar, y tampoco se puede tapar eso con las manos. Pero, o sea, a mí que nadie me cuente que no existe nadie que se masturbe sin pensar.
sin tener pensamientos, sin traer a memoria cosas o imágenes para poder de una u otra manera alimentar eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la masturbación desde el punto de vista de saciar tu área sexual no va. Ahora, ¿dónde creo yo que la masturbación está aceptada por Dios? Bueno, hay pacientes que tienen infecciones en su uretra, en su vía urinaria y demás, o pacientes que son recurrentes en infecciones. Y una de las maneras de hacer estudio, por decirte, un paciente que tiene prostatitis y todas estas cosas, una de las cosas que le pedimos, uno de los exámenes paraclínicos que nosotros utilizamos para poder hacer un buen diagnóstico, es un cultivo de semen. Así como se hace un cultivo de orina, una mujer cuando tiene infecciones de orina a repetición, dentro del protocolo está el hacerle un cultivo de orina, para mirar a ver qué está pasando, qué bacteria se está cultivando ahí, que de pronto por el tratamiento que estamos haciendo no estamos atacando lo que tenemos que atacar. Pues a veces nosotros pedimos cultivo de semen para mirar a ver si de pronto hay un proceso infeccioso y que en el semen no nos puede revelar. ¿Cómo obtenemos esa muestra? El hombre tiene que masturbarse. Claro. ¿Me entiendes? El hombre tiene que masturbarse. Entonces aquí entraremos en, claro, esto es medicina, esto es salud. Esto es diferente. Ahora, si es casado, mi recomendación, ten a tu esposa ahí. Hazte tu lavado y ten a tu esposa ahí y hazlo con tu esposa ahí. No vayas a buscar una revista, no vayas a ver una tal, no vayas porque te vas a desconfigurar. Claro. O, por ejemplo, ¿cómo lo diría? Que también creo que puede estar de una otra manera aceptado de parte de Dios, es las parejas que no pueden tener hijos. Y entonces vamos a hacer fecundación in vitro y demás. Hay que recoger, se le hacen estudios a ver si el problema lo tiene, en este caso de la pareja, si lo tiene la mujer, lo tiene el hombre. Y para saber si el hombre lo tiene, la única manera de saber si un hombre tiene algún problema a la hora de esterilidad o algo, es cogiendo una muestra de su semen para estudiar sus espermatozoides. Ahí también la masturbación, yo creo que de parte de Dios no hiere en ningún momento los principios del Señor, porque estamos buscando ¿qué? Estamos buscando otra manera, o en este caso cuando hacemos el cultivo, sanidad, a ver si de pronto hay una infección, o en su defecto, una de las cosas por el cual el Señor creó el sexo, y es para multiplicarnos, y estas personas tienen problemas. Pero la masturbación para satisfacerse, para autosatisfacción, para buscar un escape, porque ya no aguanto más, yo creo que aquí estás cometiendo un error. Porque vas a entrar en un bucle. De hecho, puedo contar un testimonio de un joven que estaba adicto. Y me acuerdo que él contaba que en la casa donde él vivía, era una casa de dos plazas, tenía como un ático, y entonces él dormía ahí, pero el piso del ático era de madera. Y tú sabes que en verano y todo la madera se va abriendo y eso produce ruido. Entonces, él cogió como hábito masturbarse de pie. O sea, lo cogió como hábito. O sea, él se masturbaba de pie. ¿Y qué pasa? Que hacía ruido y entonces ponía un cojín y se subía sobre el cojín para no hacer ruido abajo porque se masturbaba de pie. Claro, cuando ya de pronto venía ya el éxtasis, pues hacía ruido, entonces ponía algo. Entonces este hombre ya me lo contó en un taller de sexualidad, en un retiro de hombres. Y cuando se casa, tenía dificultades para poder llegar al orgasmo. ¿Y qué hacía? Pues utilizaba una posición con su esposa en la que él, sin que ella se percatara, ponía el cojín en el suelo, aunque no tendría ya que cuidarse de hacer bulla, porque si no podía eyacular. Entonces mira la experiencia, claro, total, porque al final son cosas que quedan grabadas. Son cosas que quedan grabadas. Y él me contaba de que estaba sufriendo con eso, porque cuando él tenía posiciones normales, las normales con su esposa, él no podía. O sea, no podía llegar al orgasmo si no se manipulaba su órgano genital. Entonces mira cómo se desconfigura todo esto.
cómo se daña todo esto, cómo todas estas cosas, yo que fui víctima en su momento de la pornografía, cómo eso puede coger y crearte un mundo en la cabeza, sabiendo que todo lo que pasa y todas esas imágenes son falsas. Eso es imposible, todo eso que se hace ahí, hasta los mismos, yo me acuerdo que hicieron un programa, no recuerdo, en una cadena catalana que hablaba de eso y decía eso, ellos los actores pornográficos decían, chicos, no se crean esto, o sea, en realidad, aquí hay, así como ves un coche que vuela, pues aquí también hay cosas que no son así. Claro. Y que tenemos que tomar cosas y que tenemos que hacer cosas para que podamos de otra manera captar la imagen y vender el producto. Wow. Definitivamente el tema de masturbación es un tema que hace mucho daño, es un tema tan cultural y que lo han normalizado tanto que los jóvenes les cuesta, ¿no? Hay que acompañarles, ustedes que son jóvenes líderes tienen que tener los oídos prestos a entender esta situación, no apoyarla, pero sí a entenderla y a saberla reconducir. Yo me acuerdo un joven que dejó de hacerlo, pero claro, tenía eyaculaciones nocturnas, y eso es porque hay mucho cúmulo de semen ahí, y en la noche, por X o Y motivo, le daban también ganas de orinar, y ahí hay como, cuando hay ganas de orinar, vejiga llena y testículos llenos en este caso, pues muchas veces él soñaba que se estaba orinando y lo que estaba era eyaculando, se llaman eyaculaciones, o sueños que soñaba que estaba con una chica y no sé qué, y él tuvo toda esta situación complicada y problemática. Este muchacho se masturbaba dormido. Es que esto de una u otra manera puede causar un trastorno, una destrucción que al final es lo que quiere el enemigo. Yo quería añadir que yo que hago muchas terapias de parejas, y no solamente en el ámbito cristiano, a mí me llegan muchas parejas que tienen problema con el sexo, sobre todo relacionadas con la masturbación y con la experiencia que han tenido antes de estar con esa pareja. Y pues a mí me llegan casos no solamente de hombres, sino también muchas mujeres que están con su pareja, que son marido y mujer, aunque no son de la iglesia, pero que no disfrutan porque han tenido tantas experiencias antes que cuando están con su pareja, ya el padre o la madre de sus hijos no disfrutan de sus relaciones. Y he llegado a tener parejas en las que el hombre tenía eyaculación precoz y que llevan años sin tener relaciones, o incluso mujeres que recurren a los juguetes sexuales y que ya son pierden la sensibilidad y ya con su pareja no sienten nada. Entonces, claro, todo lo que haces antes del matrimonio, que no habla ahora hablando del Señor, claro, todo lo que vas experimentando antes luego va a afectar de una manera muy negativa en tu matrimonio, y no vas a llegar a disfrutar de esa relación con tu pareja, y al final eso va a llevar a infidelidad, a prácticas que van en contra de la santidad, o sea, del Señor, y claro, va a dañar tu relación y va a dañar tu vida. Tu matrimonio. Y a mí me gusta mucho siempre decirle a las parejas que cuando el sexo está bien, es un 20% de la relación. No sé con quién ha aprendido esto, pero cuando el sexo va mal, es casi el 90% de la relación. Total. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Sí, y clave lo que dices, que fue lo que hablé al principio con respecto a lo que vemos, a lo que queda memoria. O sea, las experiencias sexuales quedan en memoria, o sea, queda en el cerebro grabado. Y luego quererlas llevar a cabo en un matrimonio del Señor es complicado. Entonces, lo mejor es guardarte, porque Dios tiene esa persona para ti. ¿Quién lo cree? Yo creo que es así. Guardarte. ¿Y qué pasa? Que cuando llega el momento, si tú te has guardado y llega ese momento, vas a descubrir, vas a conocer, y vas a disfrutar del sexo santo. Aleluya, no tienes nada que agregarle, no tienes nada que sumarle, porque al final vas a empezar a practicar como si no supieras nada con la persona que Dios ha creado para que lo aprendas todo, ¿entiendes? Wow. O sea, como si no supieras nada, y cuando te encuentras a esa persona, Dios te la ha dado para que lo aprendas todo. Wow. El mejor aprendizaje del sexo definitivamente está en el matrimonio. Está en el matrimonio. Wow. Está en el matrimonio.
ya con esa conclusión has respondido a la pregunta conclusiva, que era si pudieras encontrarte con un joven o decirle, ahí la cámara tuya es esa de allí, decirle a un joven directamente, un joven que se siente confundido, que tiene miedo, que cree que no hay salvación para su vida sexual, que cree que no se puede casar con nadie porque está destruido, porque va a destruir. Si te encontrases con ese joven cara a cara, ¿qué le dirías a él y cómo lo animarías a que verdaderamente pueda restaurar su vida y su futura relación matrimonial? Ok, decirte que te guardes. El guardarse habla de una gran intención. Cuando tú te guardas, no solamente te estás cuidando a ti, sino que estás cuidando lo que Dios ha preparado para ti. No es que te estés guardando a ti, sino que estás cuidando lo que Dios ha preparado para ti. Es necesario que estés cerca de gente que tenga la verdad de este tema. Tus amigos del cole no son los que tienen la verdad de este tema, ni siquiera tus profesores, ni siquiera los sexólogos que no son cristianos tienen la verdad de este tema. Wow. Solamente tienen la verdad de este tema las personas que conocen a Dios. La gente que conoce a Dios, ama a Dios y le cree a Dios, son las personas que te van a dar la información correcta de esto. Wow, vale. Decirte que van a venir, esto va a ir a más. O sea, van a venir a querer desconfigurar tu vida a través del sexo. Va a venir una información que no es la correcta. Pero sabes que el sexo fue creado en el reino de Dios. Todo lo de Dios fue creado en el reino de Dios. Nadie tiene el poder para, de una u otra manera, ayudarte a saber y a entender este tema. Y si has caído, no pasa nada. Yo también caí, pero yo también fui levantado. Wow. Entonces yo creo que tú también vas a ser levantado en esto. Busca ayuda porque todo lo que Dios creó y que nosotros no lo hemos cuidado, puede ser restaurado. Entonces te está hablando un hombre que ha sido restaurado en esta área, que vive felizmente casado en esta área y que creo que definitivamente el Señor tiene cosas maravillosas para ti con respecto a lo que tú eres en tu área sexual. Así que cuídate, te bendigo y declaro la presencia de Dios en tu vida. Aprovechando para hacer un poquito de propaganda, nosotros estamos en un lema del 2026 que es bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la verdad con respecto a todo lo que hemos hablado aquí. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando te cases y cuando llegues a ese momento, si te guardas, vas a ser el mejor hombre de la cama y la mejor mujer en la cama. Wow. Buenísimo. Muchas gracias, papi, por la oportunidad, por prestarnos pues tanto conocimiento, la verdad que es de agradecer. Y a ti, joven, pues nada, espero que este podcast te haya bendecido. Gracias por seguir ahí detrás de la pantalla. Recuerda darle like, compartir, suscribirte a todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Y nada, esperamos que este podcast haya servido de bendición para tu vida. Y nada, seguimos adelante. Chao. Nos vemos. Súper, top, increíble, buenísimo. 1 hora y 8 minutos. ¿Y cuánto era? 40 minutos. Me queda muy difícil. 1 hora y 10 minutos. Y aún así, o sea, quité casi todas las preguntas porque ya las contestaba por el camino. Bueno, pero estuvo muy top. Estuvo muy top. Bueno.